Yo no soy de contar estas cosas, y menos en público. Pero hay algo que me pesa en el pecho desde hace años. Algo que pasó cuando tenía 28 años y que no le deseo ni al peor de mis enemigos. Si estás escuchando esto, no busco que me creas. Solo necesito sacarlo de mi cabeza antes de que me consuma. Todo empezó cuando mi esposa y yo perdimos a nuestra hija, Emma. Nació con complicaciones, y aunque los médicos hicieron todo lo posible, solo vivió 3 días. Fueron los días más intensos y hermosos de mi vida, y los más tristes. Después de su muerte, nos hundimos. El dolor se instaló en la casa como una sombra densa. Dejamos el cuarto de Emma intacto. La cuna, los peluches, la ropita ordenada, todo como si ella fuera a regresar. Era absurdo, lo sé, pero ninguno de los dos tenía fuerzas para mover nada. Pasaron meses. Al principio, no dormíamos. Luego empezamos a tomar pastillas. Yo volvía del trabajo y me encerraba en el coche antes de entrar. Mi esposa dejó de hablarme más de 2 frases al día. Nos estábamos desmoronando. Fue una noche, cerca de las 2 de la madrugada, cuando escuché el primer susurro. Me desperté porque creí oír una voz, una vocecita, como la de un bebé. Pensé que había sido un sueño. Pero al siguiente día, volvió a pasar. Me levanté. Fui al cuarto de Emma. No había nada raro, pero la cuna estaba ligeramente mecida, como si alguien la hubiera empujado hace segundos. Me quedé quieto, observando, con el corazón en la garganta. ¿Una corriente de aire? ¿Mi imaginación? Volví a la cama sin decirle nada a mi esposa. Como decirle que creía escuchar susurros donde debería haber silencio. Las noches siguientes se repitió. A veces eran susurros, otras veces un sonido suave, como una risita, como un balbuceo. La cuna se movía. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Empecé a grabar con mi celular, pero nunca captaba nada claro. Solo mi respiración agitada y el crujido del suelo. Mi esposa notó mi comportamiento. Una noche me enfrentó. Lloré. Le conté todo. Pensé que se reiría o que me pediría que buscara ayuda. Pero solo se quedó en silencio, y luego me dijo algo que me heló la sangre. Yo también los escucho. Desde entonces, empezamos a dormir con la puerta del cuarto de Emma cerrada. Pero los sonidos se hacían más intensos. Parecían venir de las paredes, del monitor de bebé que nunca quitamos, de las rendijas del armario. Empezamos a discutir. A culparnos mutuamente por seguir escuchando cosas que no podían estar allí. Una madrugada, me levanté decidido a terminar con todo. Entré al cuarto y vacié la cuna. Guardé todo en cajas. Ropa, juguetes, mantas. Cerré con llave y bajé al sótano para dejarlo todo allí. Pero al día siguiente, la cuna estaba de nuevo armada. Como si alguien hubiera subido las cajas y acomodado todo exactamente como estaba antes. Pregunté a mi esposa, y juró no haber tocado nada. Nos culpamos, nos gritamos, pero algo dentro de mí sabía que ninguno de los dos había sido. Empezamos a vivir con miedo, pero también con resignación. Lo extraño se volvió rutina. A veces me encontraba de pie frente a la cuna sin recordar cómo había llegado allí. O me despertaba con la sensación de haber tenido conversaciones durante la noche. Conversaciones que no recordaba, pero que dejaban rastros, palabras escritas en los espejos con mi aliento, frases en la pared hechas con crayones que habíamos guardado. Una de esas frases decía, ella no quiere irse. Llevé la cuna a la basura. La rompí. La vi arder en el fondo del contenedor. Sentí alivio. Pero esa noche, el susurro volvió. Ya no era un susurro de bebé. Era un murmullo, bajo, casi adulto, como si viniera de muy dentro de las paredes. Mi esposa no soportó más. Se fue a casa de sus padres. Dijo que necesitaba espacio. Yo me quedé solo. Con el paso de las semanas, los sonidos cambiaron. Ya no eran solo susurros. Empezaron a ser palabras. No entendía lo que decían, pero estaban ahí, claramente pronunciadas en el silencio de la madrugada. Palabras en un idioma que no conocía. Sonaban antiguas, como si pertenecieran a otro tiempo.
Me obsesioné. Llené la casa de grabadoras. Llamé a técnicos para revisar cañerías, paredes, todo. Nadie encontró nada. Una noche, reproduje una de las grabaciones y escuché algo que me hizo soltar el aparato al suelo. La voz decía mi nombre. Claro, firme. No había forma de que eso estuviera allí por casualidad. Empecé a soñar con Emma. Pero no como la recordaba. En los sueños tenía la misma carita, pero sus ojos eran distintos. Más grandes. Negros. Me hablaba, aunque en los sueños su boca no se movía. Me decía cosas que no recuerdo al despertar, pero me dejaban temblando. Una mañana desperté con moretones en los brazos. Como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Me fui al hospital. No quise decir la verdad. El doctor dijo que podían ser espasmos durante el sueño. Me dieron calmantes. Pero sabía que no era eso. Empecé a escribir todo. Cada detalle. Cada sonido. Cada palabra. Lo hice para no volverme loco. La libreta empezó a llenarse de frases que no recordaba haber escrito. Garabatos. Dibujos de ojos. Siempre ojos. Una noche, desperté y la cuna estaba de nuevo allí. ¿Igualita? Imposible. La había destruido. Pero estaba. Me acerqué. Estaba vacía. Pero había una mantita doblada, con el nombre Emma bordado. Esa manta fue enterrada con ella. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en el suelo. La cuna ya no estaba. Pensé que había soñado. Pero en mi brazo, estaba la marca del bordado. El nombre. Como si lo hubieran presionado contra mi piel. Llamé a mi esposa. Le conté todo. Me pidió que no volviera a llamarla. Esa fue la última vez que hablé con alguien. Cerré la casa. Puse candados. Cubrí los espejos. Quité todos los relojes. Ahora solo escucho. Los susurros siguen. Cambian de lugar. De tono. A veces me llaman papá. Otras veces solo se ríen. Ya no tengo miedo. Creo que están esperando algo. Entonces decidí investigar. No sobre fantasmas ni maldiciones, sino sobre patrones. Leí sobre experiencias similares en foros, diarios de padres en duelo, textos médicos. Descubrí que algunos hablaban de una condición llamada duelo prolongado inducido por eco emocional. Pero ninguno describía lo que yo vivía. Un día encontré un blog abandonado. Solo una entrada. Una mujer decía haber oído voces de su hijo fallecido. También hablaba de una cuna que volvía una y otra vez. El post terminaba con una frase: si lees esto, ya es tarde. Empecé a sentir que esto no era solo mío. Que tal vez hay algo, no un ser, sino un tipo de presencia que se manifiesta cuando el dolor se vuelve demasiado profundo. Algo que se alimenta del vacío. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una carta. Llegó sin remitente. Decía: no la llames. No le hables. No respondas. Era lo único que decía. Ni firma, ni fecha. La letra parecía escrita por un niño. La quemé. Pero esa noche, la voz me preguntó: ¿por qué quemaste mi carta? Ya no solo escucho voces. Siento la mirada. Siento su aliento en mi nuca. He empezado a ver cosas de reojo. Una figura baja, casi como la de una niña, que se esconde cuando giro. Y lo peor fue esta mañana. Fui al baño y escrito en el espejo, con pasta de dientes, estaba la frase: nos vemos pronto, papá. Ya no tengo control. Escribo esto por si alguien más lo vive. Por si alguien encuentra esta historia. Tal vez no puedas detenerlo. Tal vez solo puedas evitar que crezca. Porque si estás escuchando esto, si sientes que algo se mueve en la cuna vacía de tu memoria, entonces ya te encontró. Y anoche, los susurros dijeron tu nombre. Sí. El tuyo.
Nunca he sido supersticioso. Siempre fui de los que se ríen cuando alguien habla de maldiciones, señales o rituales. Pero lo que ocurrió hace 2 años en una cabaña al sur de Mendoza todavía me quita el sueño. Y todo empezó con una caja, una advertencia absurda, y una maldita vela. Fui a esa cabaña con 3 amigos, Juli, mi mejor amiga desde la infancia, Marcos, su novio, el típico escéptico sarcástico, y Lau, mi ex. Sí, fue una mezcla rara, pero nos llevábamos bien, al menos en ese momento. La cabaña era de la abuela de Marcos, una construcción antigua, rodeada de bosque espeso. Sin señal, sin luz eléctrica. Solo un generador que se usaba con moderación, y una chimenea vieja que apenas tiraba humo. La primera noche, mientras desempacábamos, Juli encontró una caja de madera debajo de una tabla suelta del piso. No tenía cerradura, pero sí un símbolo tallado, un círculo cruzado por 3 líneas, y alrededor, palabras en un idioma que nadie reconoció. Marcos, fiel a su estilo, dijo que seguro era decoración hippie de los 70. Dentro había 7 velas, todas negras, gruesas, con una base de cera roja. Y una nota escrita a mano, con tinta casi borrada. Enciéndelas al anochecer. Apágalas solo cuando el sol vuelva. No apagues la última. Nunca. Nos reímos. Todos pensamos que era parte de alguna tradición rara de la abuela. Pero Juli, más por diversión que por otra cosa, decidió encender una esa noche. Usamos un candelabro de metal que encontramos en la misma caja. Pusimos la vela en el centro de la sala y cenamos con su tenue luz temblando contra las paredes. No pasó nada extraño. Solo una sensación rara. Una tensión en el aire. Como si el silencio fuera más denso. Y cuando la vela se extinguió sola al amanecer, el ambiente pareció volver a la normalidad. Así lo hicimos las noches siguientes. Una vela cada noche. El primer día fue juego. El segundo, costumbre. Pero al tercero, las cosas empezaron a cambiar. A Marcos se le perdieron las llaves del auto. No era gran cosa. Pero al buscarlas, encontró algo que no esperaba, una foto vieja, en blanco y negro, de 4 personas en esa misma cabaña, y uno de ellos era idéntico a él. Solo que la foto parecía de los años 40. Nadie sabía de dónde había salido. La dejamos sobre la mesa. Esa noche, encendimos la 4ª vela. A las 3:17 de la madrugada, el generador falló. La chimenea dejó de funcionar. El aire se volvió helado. Pero lo más inquietante fue el sonido, un golpe seco, constante, en una de las ventanas traseras. Como si alguien tocara, sin prisa. Fuimos todos juntos, armados con linternas. No había nada. Ni huellas, ni ramas. Solo una marca en el vidrio, como una mano muy pequeña, casi infantil. El ambiente cambió. Empezamos a dormir mal. Soñábamos con la cabaña, pero diferente, más vieja, más gris, con figuras sentadas en la mesa viéndonos dormir. Y cada noche, cuando se encendía una vela nueva, uno de nosotros despertaba con un símbolo distinto dibujado en la piel. Líneas, círculos, formas que coincidían con los de la caja. Intentamos detenernos. No encender la 5ª vela. Pero esa noche, a las 8 en punto, se encendió sola. Nos miramos en silencio, asustados. Ninguno dijo nada, pero todos sabíamos que ya no era una broma. Marcos intentó irse al día siguiente. Caminó por el sendero que daba a la carretera, pero regresó 1 hora después, pálido, temblando. Dijo que el bosque no terminaba. Caminaba en línea recta y volvía al mismo punto. Como si algo lo trajera de regreso. Esa noche, la vela volvió a encenderse sola. La 6ª noche fue la peor. Los símbolos en nuestras pieles ardían. No como tatuajes, más bien como si nos quemaran desde adentro. Juli vomitó tierra. Tierra, como si la hubiera tragado. Y en la chimenea, sin fuego, apareció escrita una palabra con cenizas, 1. Pensamos que era por la vela que faltaba. La última noche, nadie quería encender la 7ª. Pero apareció encendida justo al anochecer. La habitación entera se volvió más oscura, como si la vela absorbiera la luz.
Las sombras se movían solas. Vimos siluetas por el rabillo del ojo. Voces que no salían de ninguna boca. A las 3:17, la hora maldita, las puertas se cerraron solas. Los cristales de las ventanas estallaron hacia adentro. Y ahí los vimos, 4 figuras, iguales a nosotros, parados al otro lado de la sala. Nos miraban. Eran como nuestros reflejos, pero más pálidos, más vacíos. No hablaban. Solo nos imitaban, un segundo después de cada movimiento. Julie quiso apagar la vela. Gritamos que no. La nota lo decía. Pero ella estaba desesperada. Tocó la vela y se apagó. La oscuridad fue total. No se veía nada. Y entonces los gritos empezaron. No sabría describir lo que pasó después. Solo recuerdo que no era Julie la que gritaba. Era algo con su voz, pero más aguda, como multiplicada. Algo la había tomado. Las sombras nos separaron. Corrí. Golpeé. Recé. No sirvió de nada. Cuando desperté, era de día. Estaba afuera, solo. La cabaña ardía a lo lejos. Caminé horas hasta encontrar a un guardabosques. No encontraron rastros de mis amigos. Ni cajas, ni velas. Solo cenizas. La policía dijo que fue un incendio accidental. Me fui del país. Pero nunca olvidé. Y esta mañana, encontré en mi buzón una caja. Igual a la de aquella vez. 7 velas negras. Una nota. No apagues la última. Nunca. Esta noche, la primera ya está encendida. Y no tengo a quién llamar. Si estás escuchando esto, hazme caso. No apagues la última vela. Por favor. Mi nombre es Benjamín. Y si estás viendo esto, probablemente ya es tarde para vos también. En el año 2019, acepté un trabajo temporal en un pueblo rural del norte argentino llamado Santa Lucía del Valle. No estaba en ningún mapa. Era un favor que me pidió un viejo profesor de la universidad. Solo 3 semanas, me dijo. Necesitan alguien que clasifique documentos en una pequeña parroquia. La paga era buena. El pueblo era pequeño, encerrado entre montañas y sembradíos. No había más de 100 habitantes. Todos parecían saber quién era yo desde que llegué. Me saludaban con una sonrisa, pero no con los ojos. Había algo apagado en sus miradas. Algo que no supe identificar en ese momento. Me alojaron en una habitación austera dentro de la misma parroquia. El sacerdote, un hombre muy anciano llamado Padre Cristóbal, fue amable pero distante. Me entregó una pila de libros, legajos, papeles amarillentos con fechas que se remontaban hasta el siglo XVIII. Me pidió que no saliera de noche. Las noches aquí son distintas, dijo. Pensé que era una exageración de viejo. Me equivoqué. La primera semana pasó sin incidentes. Me dedicaba a archivar bautismos, defunciones, censos. Pero encontré un patrón. Cada 11 años, en octubre, había un pico repentino de defunciones. Siempre eran 7 personas. Siempre el mismo día, 13 de octubre. Murieron en incendios, ataques de animales, caídas, accidentes, diferentes causas, pero misma fecha. Le pregunté al Padre Cristóbal. Me miró fijo y me dijo algo que no entendí en ese momento. Los elegidos no mueren. Se entregan. Esa noche, soñé con el campo. Había surcos recién labrados y una mujer sin rostro arrodillada, clavando sus manos en la tierra. Sus dedos se alargaban como raíces. Al despertar, mis uñas estaban llenas de tierra. Pensé que había sido sonambulismo, pero algo no cuadraba. La tierra era roja, húmeda, como la de los sembradíos que rodeaban el pueblo. Yo no había salido. El 10 de octubre, faltando 3 días para la fecha maldita, la energía eléctrica desapareció. Nadie parecía sorprendido. Todos seguían con su rutina, como si ya lo esperaran. Las noches eran oscuras. Sin faroles. Sin ruidos.
Solo el viento y, a veces, un murmullo que viajaba entre los campos. Intenté llamar a alguien. No había señal. Me acerqué a la parada de colectivo. El cartel ya no estaba. Tampoco las marcas en el camino. Como si el pueblo se hubiese encerrado sobre sí mismo. El 12 de octubre, vi a 7 personas reunidas en el centro del campo. De lejos, reconocí a la maestra del pueblo, el panadero, un chico que apenas tendría 16 años. Estaban en círculo, de pie, en completo silencio. A la mañana siguiente, habían desaparecido. Me dirigí al padre Cristóbal. Lo enfrenté. Me dijo la verdad, o lo que él llamaba la verdad. Cada 11 años, el pueblo debe pagar su deuda. 7 almas. Semillas para la tierra. Si no se entregan, la tierra deja de dar frutos. Los animales mueren. El agua se pudre. Somos suyos. Así ha sido desde el primer pacto, hace más de 2 siglos. Le pregunté quién era ella. Me respondió: la madre del abismo. La que riega con sangre. La que camina entre los surcos cuando la luna se oculta. Intenté escapar. Crucé los límites del pueblo, pero volví a aparecer frente a la parroquia, como si el espacio se hubiera torcido. Empecé a oír susurros debajo del suelo. Golpes en las paredes. Gritos de alguien, o algo, que no quería ser olvidado. Esa noche, abrí los libros más viejos. Encontré un registro firmado con sangre. 7 nombres. Y al pie del acta, una advertencia escrita en letras deformes. Si uno falta, el pueblo entero se secará. Si uno huye, el reemplazo será el testigo. Yo era el testigo. El 13 de octubre llegó. Las campanas sonaron solas. La tierra tembló levemente. Las calles estaban vacías. En el campo, los surcos humeaban, como si respiraran. Sentí la necesidad de arrodillarme. De clavar mis manos. De ofrecerme. Me resistí. Corrí hasta el campanario y me encerré. Desde ahí vi algo que no puedo borrar de mi mente, una figura gigantesca, hecha de ramas secas, pelo largo y tierra, caminando entre los surcos. Los cuerpos de los 7 ofrecidos colgaban de sus brazos. La criatura levantó la cabeza. No tenía rostro. Pero sentí que me miraba. Me desmayé. Desperté al amanecer. Estaba en la habitación, intacta. El pueblo seguía igual. Pero todos actuaban como si nada hubiera pasado. Me entregaron un sobre con mi paga y me llevaron a la ruta. Nadie mencionó lo ocurrido. Volví a la ciudad. Intenté olvidarlo. Pero no puedo. Porque desde entonces, en cada sueño, la tierra me llama. Porque ayer, encontré una carta bajo mi puerta. Solo decía: faltan 6 años para la próxima cosecha. Prepárate. No era una advertencia. Era una invitación. Y esta vez, yo ya estoy marcado. Me llamo Camila y esta historia la arrastro como una piedra atada al cuello desde hace 3 años. Nunca la conté en voz alta, y cada vez que empiezo a escribirla, me tiemblan las manos. Pero ya no puedo seguir guardándola. Porque anoche, volvió a pasar. Era 2022 cuando me mudé sola a un departamento en Caballito, Buenos Aires. Tenía 27 años y estaba empezando una nueva etapa. Era un PH antiguo, de esos con pisos de madera, puertas altas y ventanales con vidrios ondulados. El alquiler era sospechosamente barato, pero no le di demasiada importancia. Lo vi como una señal de buena suerte. Mi unidad estaba en el segundo piso. En el primero, vivía un hombre al que nunca vi. Los vecinos decían que era mayor, pero nadie tenía claro cuántos años tenía ni a qué se dedicaba. Solo sabían su nombre, señor Mauri. A veces se escuchaba su tele a todo volumen. A veces, su radio con tangos tristes. Y a veces, gritos. Al principio pensé que eran discusiones. Luego, que quizás tenía pesadillas o alguna enfermedad. Pero no era eso.
Los gritos venían a horas inverosímiles, 3 y 17, 4 y 6, siempre cerca de las 3 de la madrugada. Eran guturales. No palabras, no quejas, sino alaridos. Como si algo lo estuviera arrancando de sí mismo. Fui a golpearle la puerta una vez. Nadie respondió. Otra noche, bajé a tocar el timbre y sonó desde adentro de mi propio departamento. El sonido del portero, idéntico, desde mi cocina. Pero yo no había instalado un portero. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Hasta que una tarde, mientras limpiaba el placar del pasillo, encontré una puerta falsa. Estaba camuflada con el empapelado, casi imperceptible. Daba a una escalera angosta que bajaba hacia el primer piso, pero no conectaba con la entrada habitual. Era otra parte del edificio. Una que no figuraba en los planos. Bajé con una linterna. Los escalones crujían como si no los hubieran pisado en décadas. El aire era húmedo, cargado. Olía a encierro, a tela vieja y a hierro. Al llegar al final, encontré un pasillo con 4 puertas. 3 cerradas. Una entreabierta. Dentro, una habitación completamente vacía, salvo por una silla de ruedas y un espejo apoyado contra la pared, cubierto con una manta negra. Me acerqué. Levanté la manta. Y vi algo imposible, mi reflejo, pero de espaldas. Como si estuviera de frente a mí, pero mirando hacia otro lado. Y entonces, giró la cabeza. Me miró. Y abrió la boca. No gritó. Pero yo sí. Corrí por las escaleras, cerré todo, empapelé la puerta falsa y no volví a bajar. A la noche siguiente, el grito volvió. Pero ya no venía del piso de abajo. Venía de mi baño. Encerrado. Ahogado. Como si estuviera atrapado en las cañerías. Empezaron a pasar cosas pequeñas. Sillas movidas. Luces que parpadeaban. Sombras en el rabillo del ojo. Pero todo siempre, justo después de las 3 y 17. Una noche, desperté con la puerta del placard abierta. Me acerqué con el celular en mano, y cuando alumbré con la linterna, vi marcas. Como rasguños. Como si alguien hubiese estado dentro, tratando de salir. Busqué ayuda. Un vecino, de los más antiguos, me dijo algo que me heló la sangre. Vos estás en el 2B. Ahí vivía la sobrina del viejo Mauri. Se llamaba Clara. Tenía tu misma edad. Se tiró por el balcón en 2019. Dicen que antes de morir, gritó una sola palabra, abrí. Ese balcón era el mío. Busqué registros. El tal Mauri nunca existió en los papeles. Ni su alquiler, ni su DNI, ni nada. Pero su buzón seguía ahí, con correspondencia vieja. Toda abierta. Toda dirigida a nombres distintos. Una noche, decidí grabar los sonidos. Coloqué mi celular cerca del suelo, apuntando hacia abajo. Lo dejé grabando desde las 2 hasta las 4. Cuando revisé el audio, encontré lo que me esperaba, y más. A las 3 y 12, se escucha un portazo. A las 3 y 15, un golpe sordo. A las 3 y 17, un grito. Pero esta vez, entendí lo que decía. No bajes. No abras. Él se esconde donde nadie puede mirar. A las 3 y 19, se escucha mi nombre. Claro. Fuerte. Como si alguien estuviera al lado del micrófono. Y yo había estado durmiendo todo ese tiempo. Decidí enfrentar lo que fuera que vivía debajo de mí. Bajé una vez más. Esta vez encontré las 4 puertas abiertas. Dentro de cada una escena congelada, una cuna vacía en una habitación infantil con juguetes antiguos, una sala con una radio sonando en un idioma incomprensible, una cocina cubierta de espejos rotos, y una celda con marcas en las paredes contando los días, como si alguien hubiese estado encerrado allí por años. En el último cuarto, había un diario. Las últimas páginas decían: no es un hombre. No es un fantasma. Es el eco de todo lo que se olvidó. Se alimenta del recuerdo, del miedo. Vive entre pisos, entre muros. No lo mires. No lo nombres.
No lo sigas. Pero sobre todo, no lo escuches. Y sin embargo, esa noche lo escuché. Gritó. Más cerca que nunca. Tan fuerte que el vaso en mi mesa vibró. Las paredes temblaron. Desde entonces, cada 13 del mes, exactamente a las 3:17, los gritos regresan. Y cada vez más cerca. A veces los escucho justo detrás de la pared. A veces, dentro del placar. Una vez, desperté y estaban justo debajo de mi cama. Llamé a un cura. Hicimos una limpieza. No cambió nada. Un psíquico me dijo que esa cosa no estaba atada al lugar. Estaba atada a mí. Hoy vivo lejos. Otro país. Otro continente. No comparto dirección. No uso redes. Pero el sonido vuelve. Aunque no haya pisos de abajo. Anoche, grabé mientras dormía. Lo último en la grabación es mi voz, pero yo nunca hablé. Estoy abajo, Camila. Y ahora, vos sos el piso de arriba. Esto no es una historia de fantasmas. Es una advertencia. Si alguna vez escuchas gritos a las 3:17, no te acerques. No los sigas. Porque si contestas, te va a encontrar.